Hola. Para acá. Uy, Hugo, después de tantos años, ¿Cómo Magali. Uy, tantos años. Hola, ¿cómo están a todos? No, pues es que los conozco desde jovencitos a varios, ¿eh? Desde el kinder, ¿verdad? Desde el kinder. Oiga, Ya cuéntenos, sí, papá. pero ¿dónde están mis abogados? ¿Y José? ¿Cómo está usted, papá? Creo No que sé se le si- perdieron. Oye, cuéntale al público por qué Ay, estás Enrique. aquí, la demanda de qué es y si nos puedes mostrar el documento legal A ver. de la demanda que ¿Quién trae interpusiste. la otra bolsa? Váyanos contando y ahorita nos muestra pruebas. Pregunto si la puedo mostrar, porque luego ya, con todo esto que estoy viviendo. A ver, ahí primero, que le hagan los muchachos una Por favor. Una foto, una foto. A su izquierda, a su derecha, por favor. Una vez más aquí. Espérame. Aquí, por favor, al frente. Al frente, al frente. A su izquierda. ¿Quién más? De este lado, por favor. Aquí, al frente, por favor. Por favor, de este lado. De este lado, De este lado. A ver, espérenme, ahorita voy Aquí al con frente, al ustedes. frente. Por acá de este lado. A la derecha, Una vez más aquí al frente. Gracias. Anda tan reportera. Otra. Ah. Acá de este lado ahora, Silvia, porque acá no le hemos podido capturar. No, De este lado. De este lado también contamos, ¿eh? Ahorita lo voy con ustedes. ¿O quieren que le haga así? No, ya está. No, sí, Nada más. así, aquí Ahora ya enfrente. cuéntenos, venga. A las cámaras, Silvia, ahora las cámaras ahí. ¿Ahí? Ahí. Ay, pues es que están atrás también. A ver. Seriada por la prensa. ¿Sabes que después de 8 años, ya casi 8 años? Bájela tantito para que no nos tape la cara. Eso sí. Gracias. Señora, a ver, cuéntenos, dice ahí. Los de atrás, por favor, nos están Dice fraude tapando. procesal. Ya, platícanos un poquito. ¿Puede ¿Qué acercar día, un poco, qué pasó el señora? día de Un hoy? pasito para adelante, Silvia. A ver, hace un año o más, en marzo, yo acudí a la fiscalía a hacer una denuncia por fraude procesal. Ante la fiscalía, ¿por qué? Porque yo había detectado, estoy hablando a nivel personal, que se hablaba la sucesión testamentaria a cargo de Guillermo Pous, que era el albacea, donde él decía que me tenía demandada por las famosas casas que siguieron, o sea que yo me había quedado con ellas y que... 16 en total. No, 11. No, pues, al rato eran 20, ya, no, 11, siempre fueron 11. ¿Qué sucede? Cuando yo veo que dicen que hay un contrato o un convenio mercantil que había yo firmado y fue el motivo de esa denuncia, pues yo sabía que eso no era cierto, porque yo nunca había firmado ningún contrato, ni ningún convenio, porque fue, siempre lo he dicho, algo que hicimos Alberto y yo, y los únicos que lo sabíamos era él y yo, un convenio, no un contrato, ¿cómo podría decir la palabra? De que los dos, él me había pedido por qué tenía que comprar las propiedades, sin que él me diera el dinero, voy a aclararlo también, simplemente voy a eso. ¿Una carta de compromiso? No, nunca se hizo contrato, fue verbal entre él y yo. Un acuerdo Un verbal. acuerdo verbal entre dos amigos, nada más. Entonces, cuando yo veo eso, con mis abogados, quité 5 abogados porque no esclarecían. Yo me entero que estaba demandada por el licenciado Pous por medio de que lo decían los medios, pero a mí nunca, siempre les dije, es que yo no he sido notificada. Ustedes lo pueden ver anteriormente, es que a mí nunca me han notificado y a mí nunca me han notificado. ¿Qué es? Ahora comprobamos que lo habían hecho a través de edictos. Y legalmente nunca fueron a mi casa. ¿Y qué hacen? A través, ustedes recuerdan un periódico que había que era muy escandaloso, que se llamaba De Prensa, que aparecían muertos y de todo eso. La prensa, exactamente. ¿Todavía está? ¿Todavía está? Bueno, no lo sé. Entonces, ahí yo, que sí lo sabía, yo se los comentaba a mis abogados, pero abogados que me traicionaron, voy a hablar, no voy a decir nombre. 5 abogados, ¿por qué? Porque allá había mucho dinero, pero yo siempre he pensado que la justicia llega tarde que temprano, ¿eh? Entonces, aquí, ¿qué es lo que me está pasando casi a 7 años del fallecimiento de Alberto? Que mis abogados, los nuevos que yo tengo ahora, descubren el contrato falso, pero ya comprobado. Yo amplío la denuncia que hice hace un año, donde también salen a relucir los testigos. ¿Por qué falso? El notario, que es... ¿Contrato falso de qué?
del convenio con lo que me demandan, porque si no tenían nada, había sido un trato verbal y no tenían ningún documento, ¿cómo me podían demandar? Falsificando y haciendo un contrato falso, que fue lo que hizo Guillermo Pous en combinación con el notario, la notaría 18 de Ciudad Juárez, Jorge Álvarez Compeán. Estoy dando ya nombres, ¿eh? Pero en esta ampliación que yo hago, se descubre que yo no lo había visto. ¿Por qué? Porque no me daban entrada al expediente y mis abogados me decían que no podía yo ver cómo se dice el expediente y que se los negaba. Ahora sí, la juez que había, que luego vamos a proceder también con el actuario y contra el juez. ¿Este contrato falso ya está clasificado así por medio de algún peritaje legal? Me hicieron pruebas de peritos donde falsificaron mi firma. Ahora, ¿cuál es lo más importante de aquí? Porque si no, pues sería muy largo todo esto, ¿no? Lo más importante es que al momento en que declara el notario de Ciudad Juárez que el convenio se firmó ahí delante de él, en su notaría, y además presenta dos poderes que según esto, uno había firmado Alberto Aguilera Valadez y otro yo, cosa que es falsa, porque yo ni siquiera esa notaría la conozco en Ciudad Juárez. Entonces, dices tú, si el notario Jorge Álvarez Compeán, la notaría, asevera que yo hice delante de él un contrato y Alberto me da un poder y yo le doy otro poder, por él da fe que yo estuve presente ahí. Un notario que da fe de que yo estuve presente cuando es falso, entonces dices tú, esto es fraude procesal. Ya se comprobó todo eso, estoy ante esto, y es muy triste y muy lamentable porque dices tú que el falsificarte firmas, el hacer un convenio falso. Jesús Salas viene aquí ahorita me gustaría que luego lo leyeran un poquito, les voy a decir en qué parte. Que le explicaras al Sí. público nada más mencionado, o sea, que tú lo digas de tu boca. Esta demanda de fraude procesal es en contra de quiénes. Guillermo Pous, Jesús Salas, Alejandra Vargas, que es la que está frente ahorita del museo de allá que se va a abrir en Ciudad Juárez, que es lo más lamentable para mí. Jorge Álvarez Compeán, el socio de Guillermo Pous, Zambrano, un abogado de Monterrey. Estoy hablando ya. Y dos testigos más que se supone que compraron, uno que es un abogado de la Magdalena Contreras Dimas, que no sé quiénes son, que ellos dan fe que ¿cómo se dice? Que yo estuve en esa notaría y por eso ellos declaran cómo se dice en mi contra. Pero usted asegura que jamás ha pisado la notaría. No, pero acuérdense, ¿se acuerdan que yo tuve un fraude procesal hace tiempo donde me hacen 75 preguntas? Y de repente los abogados de Guillermo Pous que están aquí en México, que son los mismos que ahora están demandando a Iván por 2,000 millones de pesos, que porque dicen que no les pagaron. Ahorita voy sobre eso. Que en ese fraude procesal a mí me hacen una pregunta, que es donde me llamó mucho la atención. Estoy hablando de hace 3 años, donde me dicen que si yo había acudido a la notaría número 18 de Ciudad Juárez. Y yo contesto que no la conocía y que yo nunca, porque es la verdad, que yo no conocía esa notaría. Ahora entendemos por qué me hablaban de la notaría, ¿no? Todo eso, pues yo no tengo Alzheimer ni nada para no acordarme de lo que hicimos. Hace 24 años estoy hablando de cuando se compraron las propiedades. Y ellos sacan que en el 2000, a los 15 días, Alberto y yo nos presentamos en la notaría para hacer esto. Alberto jamás en 16 años, nos volvimos a reunir y menos hablar sobre las propiedades, porque desde el primer día que yo las compré, no con dinero de Alberto Aguilera Valadez, que yo las compré, a mí el SAT me dio una escritura pública de acuerdo a la ley del SAT. Entonces Alberto en 16 años, por eso jamás habló sobre ello. Sin embargo, ellos dicen que nos presentamos 20 días después. Luego dicen que otra vez vuelven a recalcar, se contradicen dos de los testigos, que en el 2010 habían conocido a Alberto Aguilera Valadez. Aquí está, para que luego lo lean. Señora, a mí me gustaría preguntarle, comenta que no compró las propiedades con el dinero
de Alberto. En Chisme No Like, Ralph Hauser Jr. declaró que esas propiedades usted las habría comprado con dinero de Gerardo Fernández. ¿Es Ay, esto Ay, cierto? ahora Gerardo Fernández, a ver, por favor, a ver, estamos en otro lado, ya este muchacho pobre, acabo de yo de entregar, mire, si haber sabido, yo tengo la sentencia cuando su papá me denunció a mí, ¿Se puede poner un poquito por más? Juan Gabriel. Ajá. Las denuncias que yo he tenido han sido por Alberto Aguilera Valadez. La primera fue de Ralph Hauser, hace muchos años, no sé quién se acuerda de ustedes aquí. Ralph Hauser me demanda a mí porque decía que yo estaba vendiendo fechas de Juan Gabriel. No es cierto. Juan Gabriel rompe cuando él se da cuenta que Ralph Hauser tenía sociedad con Vicente Fernández en paz descanse y con Gerardo Fernández. Entonces, Ralph Hauser, que era un americano, los había metido a él en contra de Juan Gabriel, o sea, de Alberto, de ese contrato. ¿Por qué Ralph lo hace? Porque eran sus compadres, tanto Gerardo, nunca he hablado de esto, pero lo estoy narrando en un libro. ¿Qué hace Hauser? Yo le gano, me demanda a mí por ese motivo, le gano, tengo la sentencia, gracias a Dios, le gano a Ralph Hauser, Alberto lo demandan en Estados Unidos, ¿se acuerdan de aquella entrevista de Fernando del Rincón? Donde dice que lo que se ve no se pregunta. Alberto lo hace porque yo me estaba presentando aquí en el Ministerio Público por la demanda de Ralph Hauser y él estaba demandado por Ralph Hauser en Los Ángeles y yo también estaba demandado en Los Ángeles. Al ganarle yo aquí a Ralph Hauser la sentencia, ¿cómo lo lleva Marco Tulio Ruiz? Ahí está, que era mi abogado. Ahí Ralph Hauser no había pagado los impuestos de Juan Gabriel. Y lo que ocasionó que Alberto Aguilera Valadez, Juan Gabriel, debiera al fisco era la falta de impuestos que había hecho Ralph Hauser al no pagar Estados Unidos y no pagar México. Al comprobar yo todo eso, le ganó el juicio. Lamentablemente él me tenía demandado por $30 millones a mí. Al ganarle, Ralph, el jueves al ganarle yo el juicio, él muere el domingo de un infarto haciendo ejercicios, el papá de este muchacho. Entonces, yo tengo la sentencia. Jamás este niño, yo creo que debe haber tenido unos 11 años. Como Iván tenía 9 años cuando yo compré las propiedades. Entonces estás hablando de situaciones que no, eso ya lo comprobé y tengo los, aquí papelito. Pero entonces hablo. usted niega que el dinero con el que compró la Claro, propiedad sea de claro, Gerardo Fernández. pero eso ya está comprobado, hombre. Aquí yo ya lo tuve que comprobar porque eso se comprueba. Nada más que yo no lo digo públicamente porque yo respeto la palabra que tuvimos Alberto y yo. Y si él en 16 años no lo habló y se lo llevó a la tumba, yo también me lo voy a llevar. Aquí he tenido la necesidad porque es un juicio en que tenía que demostrar mi inocencia. Y mi inocencia aquí está, Perdona, nada más Silvia para precisar, porque esta demanda de fraude procesal que ya tiene más de un año de lo que has venido hablando con los medios y hasta hoy vemos este documento legal, dices que es una ampliación. Me gustaría que le precisaras al público cuál es muy breve, cuál es la ampliación que estás metiendo en este momento y qué es de diferente de lo que hasta el momento el público ha venido sabiendo. Que ya se comprobó lo que yo les decía cuando yo entablé la denuncia. Ya se comprobó que el licenciado Guillermo Pous mintió, que el licenciado Guillermo Pous, que era el albacea en esos momentos, porque ya no lo es, de la sucesión testamentaria, pero eso no le quita la responsabilidad de lo que él hizo. Entonces, todos estos, los testigos, que era lo que a mí me negaban, que yo no sabía quiénes eran los que habían declarado, pues ahorita serán citados a declarar, por eso estoy saliendo ahorita. Señora Silvia, usted ya pudo hablar con Iván, porque pues también prácticamente podemos ver que posiblemente pudo haber sido también víctima de este fraude por el señor Pous, y Iván también lo tiene demandado y le quitó pues ese poder de ser albacea. ¿Usted ha tenido contacto con Iván Aguilera? Tengo contacto con él y que yo le escribo. ¿Qué quiero decir yo con esto? Todo esto mío le está ayudando Iván. Yo no defiendo a Iván, se los digo desde ahorita, porque él está pagando las consecuencias de haber confiado en un abogado que lo traicionó, porque en lo que hemos investigado también Guillermo Pous se quedó con propiedades de Alberto utilizando ese poder que él tenía. Entonces, a través de lo mío, se ha ido descubriendo más cosas, como el testamento falso. Para ellos, haberme denunciado, acuérdate que se ratificó aquí en la Ciudad de México, el testamento que se hizo en Cancún. ¿Qué pido yo ahí? Que el testamento también, mi denuncia,
quiero que se esclarezca porque para mí es falso y siempre lo he dicho desde el primer día. El que declara como heredero universal a Iván. Ahí van. Es que todo está reunido con lo mío por mi conocimiento que yo tenía. 26 años con Alberto Aguilera Valadez no fueron nada más 5 días, ¿me explicó? Es que me hacen brincar de un lado a Pero otro. está un poquito más. Las casas. ¿Qué pasa con las casas? ¿Qué pasa con ellas? O sea, las casas son de usted. A ver, ya eso ya está muy claro. Las casas son mías. ¿Qué va a hacer con ellas? ¿Qué hace con A ellas? ver, ¿Las renta? a ver, no, la casa, no, pago impuestos, ¿O me las dijo va a vender? que es un dineral. ¿O las quiere vender para evitar pagar? Espérame. Además, yo costeo los abogados de Luis Alberto, el hijo biológico, y de Joao. Son mis abogados durante 8 años los que han estado. Yo ahorita voy a recibir un poder ya directo de Luis Alberto, porque antes me daba los poderes, pero para los abogados. Pero debido a todos, una mafia, los abogados, perdón que utilice esa palabra, es muy difícil. Entonces ahora él me habló antier y me dijo, el poder se lo doy directamente a usted, porque yo no soy pariente de Juan Gabriel para pelear un testamento. Eso que quede claro, ¿eh? Tiene que ser, en este caso, uno de los hijos, un pariente. Y él va a pelear por que se esclarezca el testamento. El testamento quién sería? entra en lo mío, porque lo mío ya va adelantado para él, porque yo pido el pasaporte. Los que se acuerden, acuérdense que hubo un periodista que hizo investigación en Miami, donde él dice que el testamento había sido hecho con un pasaporte que Alberto reportó a Relaciones Exteriores como perdido. ¿Y que ¿Cómo? estaba caducado? ¿El que estaba caducado? Porque ya Alberto traía otro nuevo. ¿Cómo puedes hacer un testamento con un pasaporte que ya no está vigente, ¿no? Que es la prueba que tú tienes. Y lo que estás apoyando Licenciada, es uno de los hijos. dos cosas. En parte. Algo muy Es que básico. son tantas Las casas, por cosas, eso, a ver, tantas cosas. las casas. No, a ver, antes de que Las vaya a casas empezar, son mías. las va a vender. Y las decisiones que yo tome, eso es decisión mía. ¿Está pensado venderlas? A ver, yo voy a hacer lo Eso que es yo crea inatacable, conveniente. licenciada, o sea, son suyas. Son mías, punto. Comprobado legalmente, y aquí estoy, o sea, diciendo, y lo fueron desde hace 24 Y años. no ¿eh? le debe nada a nadie. No le debo nada a nadie, gracias a Dios. Estoy al corriente de todo. Entonces, porque no es fácil tener propiedades, se los quiero decir, ¿eh? Claro. No pertenecen a la A ver, familia de mi parte, Fernández. No, a ver, y sí, para mí es nuevo eso, Yo no ni siquiera. Dos de mi Oye, parte. Silvia, por otro Usted lado- nos está enseñando un documento que es una denuncia. Y léelo aquí. A ver si, a ver, permítame. Es un documento por la vía penal. Estamos Por en la los vía juzgados penal. civiles. ¿Qué vino a hacer aquí a los juzgados civiles? A ver. Hay otra cosa. No, vino a aquí está, presentar una demanda. no. Aquí está parte de lo penal. Se Ujú. está continuando penal. A través de lo civil descubrimos esto que te estoy diciendo. Ok. Pero mi Lo penal rectificación, es fraude. los fraudes, yo tengo la denuncia Sí. penal por Ahí fraude. está, ya la vi. Yo decía, hay otra demanda más, vino a presentar Así otra demanda es. más. A ver, ¿me puede hablar de eso? Lo que pasa es que aquí están mis abogados, Pues que haga son de los que cuenta que no tienes que estoy, hablar. hombre, No. Yo también tengo límites para hablar Bueno, porque estoy vino a en un presentar proceso. una demanda civil en contra de Así, Guillermo Pous. así es. ¿Por qué? Por los fraudes, por el documento apócrifo Ok. que él elaboró. Él era el representante de Iván. Te voy a contestar. Yo no defiendo a Iván, él está pagando las consecuencias, pero lo mío le está sirviendo. ¿Y qué digo yo? Iván no tiene por qué pagarle a Guillermo Pous 2,000 millones de pesos ni a sus abogados, porque con lo que se quedaron de propiedades, creo que con eso se pueden dar por pagado. Esto no quiere decir que yo defienda, porque él avaló a la sucesión testamentaria, o sea, Guillermo Pous, para esa demanda, que a mí me ha causado mucho daño, y gasto, porque vamos para 8 años. ¿Cuántas propiedades tenía Juan Gabriel? Más de 100. Pero lo mío es lo mínimo, porque te voy a hablar. 10%. Romy, que es donde me habla Alberto en ese correo que nadie de los medios que he mostrado lo ha querido mostrar, donde Alberto me da el reconocimiento a mí de lo que yo hago. Y si quieren, ahorita se los muestro. Un año antes de fallecer, ahorita se los muestro. Donde me dice que tenía yo toda la razón. Recuerden que yo me separé 7 años de Alberto. No de ir a sus cumpleaños, pero acuérdense que él era del correo, nos felicitamos nada más. Fue debido a estos personajes que estoy hablando. Guillermo Pous, siempre lo dije, nunca fue abogado de Alberto Aguilera Valadez. Fue abogado, y tengo con qué demostrarlo, de Iván, de Salas. A ver, el orquestador de todo aquí es Jesús Salas. Quiero hablar muy claramente. La mano que mece la cuna es Jesús Salas.
Aquí él se contradice dos veces. La primera vez dice que Alejandra Vargas, la que está ahorita al frente de ese museo, y él me llevan, sacan el dinero del banco. ¿Saben lo que son 22 millones en efectivo? Y además de defraudación fiscal, que aquí lo dicen, que ellos me llevan el dinero para que yo comprara las casas. Y luego dice a los medios que fue a través de una transferencia de una cuenta de Las Vegas. Miente, porque nunca fue así, eso ya lo comprobé yo. Entonces, miente por todos lados. Por otro lado, si me permites nada más, ¿cuál es tu opinión de este museo que se va a inaugurar el próximo, a finales, de ahora sí para el octavo aniversario luctuoso de Juan Gabriel? Mira, para mí hubo muchos sentimientos encontrados hace 2 días, porque yo sí sabía de lo del museo y me daba gusto, porque que se hiciera algo por Alberto, porque yo me he visto frenada para la Casa Victoria, ¿me explicó? La de su mamá, ¿no? Que es la mía. Entonces dije yo, qué bueno que se va a hacer algo en Juárez por eso, pero hace 2 días me entrevistan de Juárez en Televisa y me dicen, de repente me preguntan de esto que tú me estás diciendo y yo me atrevo a dar mi opinión, que digo 75 millones para un, ¿cómo se llama? Museo, que ni lo que costó la casa, porque a Alberto esa casa le costó como 20 millones, o sea, dije yo, y además no la van a abrir, era el jardín de lo que yo estaba enterada. Dije eso al aire. De repente recibo una información donde me dicen que ya el ayuntamiento había entregado 34 millones y medio en el mes de julio a una fundación Juan Gabriel AC, presidida por un señor Rojo Portilla. Entonces dije yo, conocido de Jesús Salas, que yo sí sé quiénes, yo sí sé quiénes son, y me llamó mucho la atención cuando me pasan esa información. Quien me la manda, que son investigadores, periodistas, yo hago mi comentario. ¿Cómo es posible que le estén entregando a esta fundación y que sigan lucrando con el nombre de Juan Gabriel las personas que más daño le hicieron y que estén al frente del museo Jesús Salas, Alejandra Vargas, a los que yo tengo ahorita aquí denunciados, y que sean ellos los que estén al frente? No tienen llenadera, fue un comentario que yo hice y se los digo ahorita. Esto es independientemente, por eso dije que emociones encontradas, porque yo estaba feliz con que se abriera ese museo. Pero al ver quién lo está administrando y 75 millones pedir a una fundación Juan Gabriel AC, ustedes aquí lo tienen, se me hace, las personas que más daño le hicieron en su vida fue un Jesús Salas, fue el orquestador. Cuando yo entro en el 95 a ver lo de Hacienda, porque debía tanto, ya estaban todo este grupito y siguió hasta el último momento de su vida. Por eso lo hablo. Oye, pero aquí lo está dando el gobierno. A ver, y va a fondo perdido, eso es lo peor de todo. ¿Qué dices tú? Un ayuntamiento que ya entrega en el mes de julio la mitad de los 75 millones, ahorita se está investigando si ya entregaron la otra parte. Y me mandan la información de que va a fondo perdido. ¿Saben lo que es a fondo perdido, no? Todos, ¿no? Sí. Bueno, sabemos muchas veces las fundaciones para qué son también. Claro. Evasiones de impuestos, manejos, pero todas las fundaciones tienen un fin cuando tú vas y las registras. ¿Cuáles son los proyectos que se van a hacer? Porque si me puedes decir ahorita que en la remodelación del museo, pues para mí no hay ni 1 millón metido, porque nada más arreglaron, como se dice, el jardín. Y la carreta, ¿no? Sí, y la ¿Sabe qué van a exponer ahí en ese museo? A ver. ¿Le pidieron algo? No, a ver, adentro no se va a abrir. Dices tú, entonces, ¿para qué? No, nada más el jardín. A ver, aquí tengo yo el programa, que es, a ver, a mí me saca de onda porque yo esto lo hacía por lo mío, no por lo del museo. Y de repente hace 2 días me aparece lo del museo y me empiezan a atiborrar de información de Chihuahua, Entonces digo yo, ¿qué está pasando? Y que descubro que a los mismos que yo ahorita estoy demandando son los que están al frente del museo y los dueños de la fundación, con una tercera persona, porque eso es muy fácil, que tú pongas a otra persona, ¿no? ¿Y todo esto va a venir en tu libro, Silvia, también? Todo. Pues por eso ya lo tengo casi terminado, pero pues a todos les interesa. Pero van saliendo cosas, entonces hay que esperar para
terminarlo o ya está? Lo que pasa es que yo traigo proyectos, un productor, lo sabes tú, Enrique, creo que sí, ¿no? Para una bioserie, con todo lo que tengo, pero con todo esto que está pasando, pues ¿qué les interesa también? Acuérdense que es el morbo también, ¿no? Cómo siguen las cuestiones legales y con esto, hasta yo mismo estoy sorprendida, ¿eh? De cómo se atrevieron a hacer todas estas falsificaciones, cómo hacen una fundación, ¿por qué? ¿Por qué siempre sin que nadie alce la voz, sin que nadie diga nada? Entonces dices tú, ¿por qué me toca a mí? ¿Me explicó? Esto para mí, dije yo, sin querer, destapé la caja de Pandora, lo de allá de Juárez, porque a mí, yo lo repito, estaba feliz de ese Iván se ha museo. enterado de todo esto y sabe de todo eso. Yo creo que Lo él es el tiene que principal, ¿no? saber, ¿no? Pues no lo sé yo, eso sí no te lo puedo hablar, pero sé que también está el licenciado Pous también ahí. ¿Quién se enteró? A ver, sí, de la fundación. ¿Quién se enteró? A ver, ¿quién podría saber más si era el albacea, ¿no? El que tenía un poder, estuvo 6 años al frente investigando cómo Zambrano, del que tengo demandado, descubrí, les estoy hablando de hace 4 o 5 años, ¿cuántos años ya llevo en esto? Casas que había ahí que estaban a nombre de Alberto en el registro público de la propiedad, ya está a nombre de un sobrino de Zambrano. Entonces, es el socio de Pous en todo esto. Que yo lo conocí a este licenciado Zambrano por Marco Tulio Ruiz, que vinieron a buscarme desde entonces por lo de las propiedades. Yo tengo un correo que estoy presentando, que eso no se los puedo presentar, pero en su momento lo haré, donde en el 2012, 13, Jesús Salas y Iván me mandan una carta poder donde me dicen que si yo puedo, que les gustaría mucho que yo les cediera una carta poder para ellos hacer la escritura de las propiedades esas a mi nombre, que yo tenía en custodia. Vivía Alberto, gracias a Dios, todavía, y entonces yo le contesto que se juntaran con mis abogados, con mis notarios, porque estábamos entrando en lo que ellos me estaban proponiendo eran delitos fiscales, por lo que ellos querían hacer por debajo de acuerdo, y que yo no me iba a prestar a eso, y que los únicos que lo sabían eran Alberto y yo, que yo le iba a mandar esto a Alberto y que lo decidiera. Le mando a Alberto y él me contesta, es lo que tu corazón de madre te dicte, tú nunca te equivocas, adelante, y déjenle en paz. O sea, y ahí tengo el correo que ya presenté. No puedo. Muy bien, Oye, señora. muchas gracias, muchas gracias. Me han hecho